Que el Señor les bendiga una vez más. Nos encontramos a través de este medio y en esta oportunidad quiero leerles un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Este maravilloso pasaje nos muestra acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos está hablando cuál debería ser nuestra manera de vivir en consecuencia. Ahora lo que más me llama la atención en este pasaje es el versículo 2, que dice, puesto los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que observar a Jesús. Tenemos que mirar su obra. Tenemos que atender a sus pisadas, a su manera de vivir, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Dice ese mismo versículo, el cual, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Me remontaba a pensar lo siguiente. En muchas oportunidades nosotros, cuando queremos alcanzar alguna meta, nos proponemos algo personal o tal vez familiar, entonces realizamos un plan, una estrategia. Hacemos ciertos sacrificios, nos esforzamos, planificamos también poder hacer algunos recortes económicos para alcanzar un objetivo, para alcanzar algo. Si es un proyecto familiar, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, estos meses siguientes, estos gastos van a ser recortados porque vamos a estar ahorrando. Por ejemplo, para irnos a unas lindas vacaciones, para cambiar el auto, para llegar a comprar una casa, para comprar un mueble, para poder remodelar el lugar donde vivimos, comenzar una carrera y sostenerla en el tiempo. Bueno, todo eso implica ciertos esfuerzos que tienen realmente un logro, un objetivo que nos llena de satisfacción, nos llena de alegría. Si volvemos al primer ejemplo que di, esforzarnos durante el año porque luego tendremos unas hermosas vacaciones en un lugar agradable donde pasaremos momentos alegres, descansaremos. Entonces, decimos, todo este esfuerzo bien vale la pena y esa alegría o ese gozo que vamos a tener al final del camino hace que nosotros nos esforcemos por alcanzarlo. Ahora bien, cuando vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, a este pasaje que estamos leyendo, Jesús dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él padeció. Unos versículos más adelante, el versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él sufrió, Él padeció y murió en una cruz. Dice, pero había algo más fuerte, más importante, que sobrepasaba todo ese sufrimiento, el gozo que Él tenía por delante.
Y el gozo no se refiere al momento de morir en la cruz, porque realmente ese fue un momento muy profundo, que ni siquiera nuestra mente lo llega a entender. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, moría en una cruz por nuestros pecados. En un momento Él clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hace algo inexplicable para nuestra mente, pero por un momento en la historia de la eternidad, parecería que hubo una interrupción en esa comunión perfecta entre los miembros de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que ese no era el mejor momento como para decir que ese era el gozo. ¿A qué se refiere entonces este pasaje? Lo explica en parte el versículo 3 que leíamos. Sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús sufrió por vos y por mí. Jesús murió en la cruz por vos y por mí. Él no lo necesitaba. Él verdaderamente es Dios. Dejó su trono, dejó su lugar, el cielo, para venir aquí, padecer en la tierra y morir en la cruz. No para Él, sino para nosotros. Cuando yo daba la introducción a estas breves palabras, decía, muchas veces nos esforzamos por algo que queremos alcanzar y que nos va a producir satisfacción y gozo por el objeto en sí mismo. Ahora, Jesús estaba dando su vida. ¿Por quiénes? Por vos y por mí. Pasaje en Romanos, capítulo 5, versículo 7 dice, apenas morirá alguno por una persona justa, y capaz que alguno osara morir por alguien bueno. Pero lo tremendo es que Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por nosotros, por aquellos que ofendimos a Dios, que le dimos la espalda a Dios. Dios vino a dar su vida por aquellos que le dieron la espalda, por aquellos que pecaron. Es importante que podamos dimensionar esto, porque nos podemos esforzar por muchas cosas que nos benefician exclusivamente a nosotros. Pero ¿quién haría algo y se esforzaría por un enemigo? Por alguien que nos hace el mal, por alguien que nos da la espalda. Ahí cambia la historia, ¿verdad? Pero Jesús vino a morir por vos y por mí, que con nuestros pecados le ofendemos y les dimos la espalda. Entonces este pasaje se torna diferente. Cuando dice el gozo puesto delante, era el gozo de tu salvación y mi salvación. El Señor estaba reconciliando a Dios con los hombres a través de su muerte en la cruz. Estaba restableciendo la relación, la paz en el corazón del hombre, porque volvía a tener un verdadero contacto con su Dios y su Señor. Claro, el pecado separa al hombre de Dios. Las tinieblas separan al hombre de Dios. Pero por la obra maravillosa de Jesús realizada en la cruz, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Por eso dice el primer versículo que leíamos, Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es nuestra acción. ¿Cómo debemos vivir? Despojémonos de todo lo que nos pesa: odios, rencores, envidias, orgullo, vanagloria, mentiras, calumnias. Tantas cosas que producen un peso sobre nuestros hombros y sobre nuestro corazón, sobre nuestra manera de vivir. Y dice, y del pecado, como haciendo un énfasis. Jesús murió para que nosotros seamos libres de nuestros pecados. Ahora, cuando este pasaje dice, despojémonos de todo peso y del pecado, también nos lleva a pensar, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir una persona que quiere y que dice buscar a Dios y tener a Dios como su Señor y su Salvador? ¿Cómo debemos vivir? Bueno, yo puedo mencionarle algunas cosas. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10, nos habla de que nosotros, los hijos de Dios, vivimos o debemos vivir agradando a Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, para eso tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Escrituras, y podemos ver cuáles son las cosas que agradan a Dios. Y cuando digo cosas que le agradan a Dios, no me refiero meramente a algunas prácticas religiosas que se deben cumplir o algunos rituales que se deben cumplir, sino que todo está dentro de una misma esencia. Así como Dios nos amó a nosotros, nosotros amamos a Dios y obedecemos a su palabra, obedecemos sus estatutos. Como consecuencia del amor derramado por Dios en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la capacidad para amar a Dios y para amar su palabra y amar sus mandamientos. No son gravosos, no es un peso para nuestras vidas, sino que es nuestra manera de vivir, agradando a Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, nos dice que debemos vivir mereciendo el respeto de los demás. ¿Quiénes son los demás? Nuestros prójimos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, de facultad. ¿A qué se refiere? ¿Que debemos caerle bien a todo el mundo? No, sino que nosotros debemos llevar una vida respetable, una vida de ejemplo, donde podemos mostrar los frutos de una vida en comunión con Dios, donde los demás no necesitan ver un cartel pegado en nuestro cuerpo que diga soy cristiano o soy un hijo de Dios, sino que el perfume de su presencia a través de nuestras actitudes, de nuestras obras, nuestras palabras, nuestra manera de dirigirnos, muestre la presencia de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 25, dice, debemos vivir en el Espíritu. Esto significa que debemos ser guiados en todas nuestras acciones por el Espíritu Santo de Dios. No por nuestros impulsos, no por nuestros deseos personales, egoístas, sino por lo que Dios quiere. Y eso nos lleva a poder ser amables, benignos, bondadosos, pacificadores, llenos del amor de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice que debemos vivir o vivimos en una vida nueva, haciendo referencia a que así como Cristo murió y resucitó en gloria,
Nosotros también morimos a todas las pasiones pecaminosas y ahora vivimos en novedad de vida, en una vida donde lo que nos agrada justamente es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Señor. Como una consecuencia de un encuentro real y genuino con la persona maravillosa de Jesucristo. Un ejemplo de esto es justamente el apóstol Pablo, quien escribió las cartas que estoy mencionando. Él era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Era una persona arrogante. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, cuando iba camino a Damasco, su vida cambió por completo. Ahora ya no perseguía a la iglesia, sino que era parte de ella y predicó a Jesucristo hasta sus últimos días de vida, anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿A través de qué? De creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando la Biblia dice Hijo de Dios, está refiriéndose a la misma esencia de Dios. Está diciendo el que cree que Jesús es Dios, tiene vida eterna. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice que debemos vivir conscientes de que fuimos llamados por Dios. Y el hecho de que fuéramos llamados por Dios tiene un propósito. Fuimos llamados para ser de Jesucristo. Fuimos llamados para ser santos. Y esta palabra santos significa apartado para Dios. Quiere decir que fuimos atraídos hacia la presencia de Dios para conocerle profundamente a través de su palabra, a través de la oración. Debemos vivir conscientes de esto, porque esto nos recuerda cada día de que hemos sido perdonados, limpiados, redimidos, comprados por la sangre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27 nos dice que debemos vivir teniendo dominio propio. ¿Qué es esto de dominio propio? Que no debemos dar rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas. Que debemos nosotros en este tiempo entender que si Dios es el que está gobernando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, es que podemos bendecir a otros, aunque nos hagan mal. No devolver mal por mal, sino dice la Biblia, el Señor Jesús nos enseña, bendecir a los que nos maldicen. Teniendo dominio propio, que nuestro enojo no se transforme en una raíz de amargura, que no se transforme en odio, que podamos librarnos de eso perdonando y siendo perdonados, recibiendo ese perdón de Dios en nuestras vidas que nos capacita para tener la capacidad de perdonar a otros. Podemos perdonar porque Dios nos perdonó primero. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que debemos vivir en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestra parte tenemos que estar en paz con todas las personas. Ahora, si no lo logramos, es porque ya no depende de nosotros sino del otro. Pero nosotros siempre debemos estar dispuestos a hacer la paz, a perdonar, a dar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios cada día renueva su misericordia para con nosotros. Cada mañana al despertar, Dios ha renovado su misericordia
por eso despertamos, por eso tenemos vida. Debemos hacer misericordia como hemos recibido misericordia. Debemos amar como fuimos amados por Dios. Debemos perdonar como Dios nos ha perdonado. Debemos tener paz con los demás, así como Jesús muriendo en la cruz restableció la paz con Dios y nuestras vidas. Así que en este tiempo yo quiero decirte que lo más maravilloso, lo más importante que puede suceder en tu vida es que aceptes a Jesús como tu Señor, tu Salvador, que contemples la cruz de Cristo. Dice este pasaje que leímos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y yo quiero decirte hoy que si Jesús reina en tu corazón, entonces vas a poder tener una vida nueva. Vas a tener la capacidad para tener paz en tu corazón, para con Dios y para con las demás personas, aún con aquellos que buscan tu mal. Pero como vas a tener la capacidad de perdonar, entonces tu corazón va a tener paz. Yo quiero bendecirte en este día y decirte que Jesús está allí donde vos estás. Y Él puede escuchar tu oración. Y yo quiero acompañarte a que juntos oremos a Dios en este mismo instante. Dios eterno, Dios maravilloso, Dios poderoso, yo ruego que tu presencia esté inundando, tocando las mentes, los corazones, las vidas de aquellos que están escuchando, Señor, este audio y video. Señor, que los que están mirando en este instante puedan, Señor, percibir, comprender, entender la importancia de tener a Cristo reinando en sus vidas, en sus corazones, en su familia. Y que puedan decir a partir de hoy en adelante, mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque así como Jesús, Él fue obediente y hasta morir en una cruz para librarme de mis pecados, yo también quiero ser fiel a Dios. No tengo las fuerzas suficientes, pero sé que con el poder del Espíritu Santo de Dios puedo seguir adelante. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros errores. Queremos en este día despojarnos de todo lo malo y librarnos de todo pecado. Y sé que la única manera de lograrlo es recibiendo, entendiendo que Jesús, el Hijo de Dios, murió por mí en la cruz para hacerme libre de mis pecados. Señor, te doy gracias por tu presencia y por tu poder, porque tú vives y reinas para siempre. Amén.